Buen día, mi nombre es Natividad Mayo y este es el ejercicio de la unidad 2, Herencia Simple, Polimorfismo y Sobreescritura, de la materia Programación NET 2. El propósito es solucionar un problema donde sea necesario desarrollar clases con métodos virtuales, sobreescritura y usando C# para ello. El caso propuesto es implementar una clase que identifique las redes sociales con las propiedades principales, mismas que va a heredar a sus clases hijas, por ejemplo YouTube o LinkedIn. En este caso hemos implementado para el ejercicio una clase llamada red, la cual se implementó como una clase abstracta con sus propiedades, nombre, tipo, URL, usuarios, todas de tipo protected. Esto quiere decir que pueden ser accesibles para sus clases hijas. A su vez, esta clase abstracta tiene dos constructores. Uno que utiliza los parámetros de entrada que van a ser utilizados para asignar cada uno de los datos de sus propiedades, de las 4 propiedades que se han asignado. Y otro que hemos determinado como solo por fines didácticos para demostrar la diferencia entre esta que es una clase abstracta y las que no lo son. La principal diferencia es que al momento de querer implementarla nos va a arrojar un error porque precisamente es una clase abstracta. Estas clases son desarrolladas solamente con el fin de heredar a sus clases hijas las propiedades y métodos que habrá de utilizar. Pero como se puede observar, dice no se puede crear una instancia de la clase interfaz abstracta red. Es decir, por sí sola no puede existir, sino a través de sus clases hijas. Ahora bien, la sobreescritura es un concepto que entra dentro de la propiedad de polimorfismo, que es implementada por la programación orientada a objetos. El polimorfismo quiere decir que un mismo método puede comportarse de diferentes maneras en las clases de acuerdo al objetivo que se persigue. En este caso, para el método información se ha declarado como un método virtual en la clase padre, lo que quiere decir es que se piensa que este método puede o va a ser sobrescrito por las clases hijas. Esto quiere decir que las instrucciones, las sentencias que forman parte de su cuerpo, pueden cambiar en las clases hijas. Esta palabra virtual en la clase padre va a ir acompañada de la palabra override en las clases hijas, y esto quiere decir que es totalmente intencional la sobreescritura del método. Si no existieran estas palabras virtual y override, aún así se podría sobreescribir el método. Sin embargo, no estaría claro la importancia, la jerarquía del método. En este caso daría prioridad siempre al método de la clase, daría prioridad en general al método de la clase padre. Una vez implementado como override, se entiende que la prioridad, una vez que se utilice en una clase ejecutable, es sobre el método de la clase hija. Ahora también la clase padre tiene un método abstracto. Esto quiere decir que sus clases hijas están obligadas a sobreescribir el método. Como decíamos, la clase WhatsApp es una clase hija, por lo cual implementa el constructor de la clase padre, llamado en este caso como base, que se alusiona a la clase padre, y se agrega una propiedad más. La clase WhatsApp, a su vez, va a sobreescribir el método información, y para eso utiliza la palabra override. En este caso, lo único que hace es mostrar en pantalla el contenido más una instrucción, una línea más. El
método que está obligado a escribir es el método que esté obligado a implementar es el método escribir, y este va a implementar un objeto de tipo publicación. Es decir, cualquier red social debe de permitir escribir un mensaje. Para eso se ha utilizado en este caso el método abstracto. Ahora tenemos la clase Facebook. La clase Facebook no va a agregar ninguna propiedad más, por lo tanto su constructor va a ser técnicamente el mismo que el de la clase padre, y solo hace falta el declararlo para que al momento de implementarlo nos permita cargar los datos, las propiedades que debe contener como clase hija de la clase red. Aquí está el método que está obligado a sobreescribir, que es el método precisamente escribir. Y como vemos, en este caso no está utilizando el método información, porque lo va a utilizar tal cual como lo construyó la clase padre. Por lo tanto, no necesita sobreescribirlo. Cuando se llame al método información de la clase Facebook, va a hacer uso completamente del de la clase padre. Y finalmente la clase publicación, como se había dicho, cualquier red social debe permitir publicar un mensaje. Y ya sabemos que los mensajes pueden ser de texto, video, audio, imagen, en este caso video y texto, imagen y texto, y se ha utilizado el polimorfismo, la sobrecarga, para implementar cada uno de estos constructores. Estos son constructores sobrecargados. Como vemos, la diferencia, el nombre es igual, pero la diferencia está en su firma, es decir, el tipo de parámetros que está utilizando de entrada. Así también está utilizando un método que a su vez está sobrecargado en 6 ocasiones para los diferentes tipos de publicaciones. Y su finalidad es exactamente la misma, mostrar el contenido del mensaje, solo que el contenido de este mensaje varía, ya sea que sea solo texto, un video, una imagen. En este caso se han utilizado diferentes tipos de dato para mencionar a estos contenidos, pero si pudiéramos implementar un objeto imagen con las características propias de la imagen, construir una clase video con las características de video y así sucesivamente, y obviamente el contenido de cada uno de estos métodos sería el de esa clase. Entonces esta clase publicación se va a instanciar en cada uno de los métodos escribir de las clases hijas. Ahora bien, para mostrar la ejecución del programa, hemos creado un objeto de tipo lista que contiene a los objetos de tipo red. Las clases hijas, siendo hijas precisamente de la clase red, entran dentro de esta lista. Pueden ser almacenadas dentro de esta misma lista. Entonces llamamos a dos objetos, red 1, red 2, y los agregamos a la lista. Imprimimos el contenido de la lista mostrando la ejecución del método información. Para ello ejecutamos. Nos va a dar una pequeña pausa. El contenido, se va a mostrar el contenido del objeto red 1, que es de tipo WhatsApp, y el contenido del método red 2. Como vemos, el método información del objeto red 1 agrega esta otra línea de texto, mientras el contenido de la información de red 2 no agrega esa otra línea. En la segunda parte del ejemplo vemos la aplicación de los métodos sobrecargados, que arroja distintos tipos de mensajes de acuerdo a cómo los escribimos o los configuramos en la clase publicación. Se puede mostrar los ejemplos de mensajes de WhatsApp o los ejemplos de mensajes de Facebook.
y los diferentes contenidos. En general, eso es lo que era el objetivo mostrar en este ejercicio. Espero y haya quedado claro o me haya dado a entender con el ejemplo. Y gracias. Buen día.